Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos según lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia, te damos las gracias por todo lo que nos das. Tú eres santo y soberano, eres bueno y digno de toda alabanza. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y te ruego que nos des sabiduría, discernimiento para entender la palabra, para entender la doctrina de nuestra Madre la Iglesia. El catecismo es la explicación oficial de la interpretación de la Sagrada Biblia. Y el catecismo en ninguna cosa ni en nada contradice a la palabra de Dios. Así que, Señor, permítenos siempre quedarnos con la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia que tú fundaste. Todas las demás son mundanas. La única cristiana que tú fundaste es la católica. Nos abandonamos ante tu presencia, Señor. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 1996. El camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición. Mateo 7:13. Miren, mis hermanos, esta sola frase es la clave para la salvación. El camino de Cristo. ¿Cuál es el camino de Cristo? La doctrina que Él enseñó. Las palabras que Él nos enseñó. ¿Cuáles nos enseñó? Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuáles palabras enseñó Jesús? También tengo otras ovejas que están en otro rebaño. Son mías, pero son de otro rebaño. Y a ellas debo de ir para que vuelvan y formen un solo rebaño. ¿Cuál es el camino de Cristo? Si me amaran, obedecieran mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán sin perdonar. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Cuáles son los mandatos de Jesucristo? ¿Cuáles son? A quienes ustedes los escuchen, a mí me escuchan. Más fuerte todavía. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Esas son las palabras de Jesucristo y ese es el camino de Jesucristo. Todo lo contrario a ese camino de su enseñanza y su doctrina lleva a la perdición. ¿Cuál es contrario a lo de Cristo? Ese no es el cuerpo de Cristo. Ese no es su carne. ¿Cuál es contrario? Cualquier iglesia es lo mismo. Todas las iglesias, mientras profesen que Jesucristo es el Señor, con eso sirve. ¿Cuál es lo contrario de la iglesia? Esos no tienen poder para perdonar pecados. Solo Dios lo tiene. Mucho cuidado. Ser un protestante es algo muy peligroso, pero muy peligroso. La salvación, la vida eterna está en un hilo, porque ni pueden recibir el perdón de los pecados, ni pueden tomar la Eucaristía. Y para tener vida eterna, Jesucristo dijo que hay que comer su cuerpo y su sangre. Mucho cuidado. Ahora, yo no te estoy diciendo que si eres protestante te vas a ir al infierno. Yo no puedo decir eso. Yo no soy nadie para decir eso. Yo no tengo autoridad. Yo solo puedo repetir las palabras de ese Jesucristo, si tú eres un protestante, de ese Jesucristo que tú dices obedecer, de ese Jesucristo que tú dices creer, de ese Jesucristo que tú le dices ser tu Dios, tu Salvador, tu único Señor. Yo soy lo único que estoy haciendo. Mucho cuidado. Por lo menos haz tu tarea bien. Por lo menos. Y al católico es igual.
No es porque sean protestantes están peor. No. A veces los católicos están peor. Son católicos y no creen en la Eucaristía. Son católicos y creen que cualquier religión es lo mismo. Son católicos y piensan que es mejor ser un protestante que hacerse un borracho o un drogadicto. No, esos están peor que los protestantes todavía. Porque estando dentro de la iglesia se portan peor que los protestantes. Entonces eso no nomás es para ellos. Pero es bueno tenerlo en mente. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en el catequesis de la iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Y dicen que nuestras acciones no sirven para nada. Se ocupan decisiones buenas para poder tener la salvación. Ahora, dije tener, no dije ganar, que es distinto. La salvación no la ganó Jesucristo en la cruz, pero es nuestro trabajo mantenerlo y cuidarlo. Hay dos caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte. Pero entre los dos caminos, una gran diferencia que se llama Jesucristo. Y nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Si la iglesia nos salva, entonces, ¿por qué Cristo deja una iglesia? Ahora, la iglesia no salva como la manera que el protestante acusa a la iglesia católica. No, claro que no. Cristo murió en la cruz y Él nos salvó. Pero la iglesia sí es camino de salvación. La iglesia es camino de salvación. Las sectas son camino de no sé qué. Yo no puedo decir de infierno porque yo no sé, yo no tengo esa autoridad. Pero yo no sé de qué son. Porque el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y Jesucristo dejó una iglesia a la que le dijo a quienes ustedes escuchen, a mí me escuchan. Ahí no le está hablando a los protestantes, ni sueñen. Ellos aparecieron 1500 años después. No es posible que les hablara a ellos. Entonces, mucho cuidado. Numeral 1697. En la catequesis es importante descartar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva en Él. Romanos 6:14. Miren, mis hermanos, esto es algo que olvidamos muchos católicos e incluso me atrevo a decir que la iglesia ha olvidado evangelizar. Hablan de la claridad del gozo. Eso sí, todo el mundo quiere hablar de lo bonito que es Dios. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Y el católico y el sentimentalista, ¡ay, qué hermosas palabras! Pero cuando la iglesia dice, primera de Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo. Sí, qué bonito se oye. Pero Juan 3:16. Pero la carta de Juan, la primera carta de Juan 3:15 dice, así como Cristo murió por nosotros, así nos toca a nosotros morir por nuestros hermanos. Y ese nadie se lo sabe. Ese nadie se lo sabe. ¿Por qué? Porque las exigencias nadie las quiere. Todos hablan de un Dios misericordioso. Ay, Dios perdona todo, Dios quiere, Dios ama, Dios es bueno. Él comprenderá tu situación. Tú no te preocupes, al cabo Él comprenderá. Una vez me decía un hermano en un grupo que su mamá le dijo que no iba a tomar la Eucaristía y le dijo su mamá, ¿por qué no vas a tomar la Eucaristía? Le dijo, oh, mamá, es que no me he confesado. Ay, no te preocupes, tú pasa, al cabo el Señor entenderá. El Señor entenderá, atente. La carta, si mal no recuerdo, es a los Corintios, pero no estoy a 100% seguro, así que no lo garantizo. Pero si no me equivoco es Corintios. Si alguien lo quiere, se los busco y lo pongo. Pero dice que el que come su carne sin discernir, miren nomás, aquí el protestante, yo me pregunto, aquí qué explican ellos. El que come su cuerpo, sí, o el pan, el que come el pan sin discernir que es el cuerpo de Cristo, se está comiendo su propia condenación. Así que si tú eres un católico que no cree en la Eucaristía, no tomes la Eucaristía porque te estás tragando tu propia condenación. Eso dicen las Escrituras. Si no crees, mejor haz tu tarea. Pídele a Dios que te dé la gracia de creer. Yo se la pedí. Yo después de conocer, incluso profundizar la doctrina de la iglesia, el gran misterio de la Eucaristía, me costaba trabajo creer. ¿Y qué me tocó hacer? Pedirle a Cristo que me diera la sabiduría, el discernimiento.
tener conciencia de lo que estamos haciendo. Pero hay católicos que pasan a toda la Eucaristía con el chicle en la boca y verán nomás lo inconscientes que son. El cuerpo de Cristo, dice uno, si mal no me equivoco, es uno de la salmonía pascual o algo así se llama, no recuerdo cómo se llama el término, pero dice que el pan que da efectos tan diferentes, a uno le da la vida y al otro le da la muerte. Mucho cuidado con tomar la Eucaristía sin discernir. ¿Cuáles otras exigencias pide el Señor? Hay católicos que van a hacer un bautizo y van y reciben el sacramento, muy interesados en recibir el sacramento del bautizo de sus hijos, pero están más preocupados por el vestidito, por la ropita, por la foto, por que si ya está todo listo para ponerse la borrachera de su vida. ¿Te imaginas? Van y agarran la bendición, después se van a su casa y se pudren en la perdición. Tiene exigencias el Evangelio. Yo no puedo ser un ratero siendo un cristiano. Yo no puedo ser un deshonesto siendo un cristiano. Yo no puedo ser un mentiroso siendo un cristiano. Y me refiero como una manera descarada. Bueno, de ratero y todo eso, pues ahí sí de plano es descarado. Pero yo me refiero como por ejemplo, a veces, pues somos humanos, a veces decimos mentiras. Pero un mentiroso compulsivo y cristiano, no. De hecho, no deberíamos de decir mentiras en realidad. Si las decimos es porque somos unos descarados, pero no deberíamos de. Eh, eh, Exigencias, negarme a mí mismo los placeres que a veces me quiero dar. Miren lo cachetón que estoy. Si de verdad viviera las exigencias como debería moderar mi comida. Esa es la realidad. Y esto aplica en todo, no nomás en eso. Necesitamos aprender a moderarnos. Pero a veces no lo queremos hacer o no tenemos la voluntad. No vengamos con el cuento de que, ay, es que alguien más me dijo o yo no sabía. No. Y dice, ¿cuáles son la catequesis de la nueva vida? Será una catequesis del Espíritu Santo, maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. La gran pregunta es, ¿nos dejamos inspirar por el Espíritu Santo? ¿Nos fortalecemos por el Espíritu Santo? ¿Nos dejamos conducir con el Espíritu Santo? Una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvos y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Esto es algo que el hermano protestante no logra entender. Por la gracia somos salvos, amén. Pero el protestante solamente se queda ahí. Nosotros católicos decimos, por la gracia somos salvos, pero nuestras obras mantienen esa salvación que recibimos por la gracia. El protestante dice, no, las obras no sirven para nada. Atente, haz obras malas, te vas al infierno. Entonces las obras no sirven. Haz obras buenas, confirmas tu salvación. Entonces las obras no sirven para nada. Una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en la bienaventuranza, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Vivamos las bienaventuranzas. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que hoy lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que sufren por mi nombre. Y todas las demás bienaventuranzas, sinceramente no me las sé todas de memoria. Pero vivirlas, tratar de conocerlas. De hecho, al haber leído esto, yo voy a tener que volverlas a repasar. Una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo. Ay, aquí sí, hay católicos, pero tan mal formados, que dicen, predícame cuando tu vida sea perfecta. Todos somos pecadores. No se trata de no ser pecadores. Se trata de reconocernos pecadores. Y no como una manera descarada, sino como una manera de, al darme cuenta que yo soy un pecador, entonces tengo mucho cuidado con mis acciones. Pero aquel que no se reconoce como pecador es mentiroso. Y hay tanta gente que cree
Yo no voy a misa porque allá se dan golpes de pecho y mira acá cómo se portan. ¿Quién ha dicho que para ir a la iglesia tienes que ser perfecto? Miren nomás qué astuto es Satanás y qué mensa es la gente que piensa así. La verdad, se oye feo, pero así es. Miren nomás, qué astuto es Satanás y cómo envuelve a la gente. Condición del obrar justo. Y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esta verdad. Es muy importante entender el pecado, pero muy importante. Pero más importante es entender la misericordia de Dios. Entender el perdón de Dios, que sí perdona. Pero para perdonar tenemos que vivir lo que dice más arriba, sus exigencias en el camino de Dios. ¿Cuál es una de las exigencias? Convertirnos, arrepentirnos, reconocer a Jesucristo como mi Señor y reconocerlo no como una idea tonta de que, ay, Dios es mi Señor y mi Salvador y después hago lo que quiera. No, reconocerlo con mi manera de vivir, mi luchar de cada día como que Jesucristo de verdad es mi Señor y de verdad es mi Dios. No me vengas con el cuento que eres muy mariano y eres un borracho, un parrandero, un jugador, un ratero, un gandalla. No me vengas con el cuento que San Juditas y te la pasas de borracho en las esquinas. No, hay que ser coherentes con lo que decimos, con eso que decimos creer, porque al diario les digo en el comienzo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Mis hermanos, no voy a terminar ni siquiera este numeral, el numeral 1697, me quedé a la mitad. Pero prefiero irme más despacio, pero entenderlo todo. Y yo sí les voy a pedir un favor. Si digo algo que no es doctrinalmente correcto, díganmelo. A veces uno se equivoca, no es uno perfecto. Si llego a decir algo que no está conforme a la doctrina de la iglesia, tengan el valor de decírmelo. Si tú eres un protestante, bienvenido a este canal. Y si digo algo que no te parece, no tengo ningún problema con que me lo digas. Es más, hasta quito el filtro para que me puedan hasta ofender si quieren, que espero y no. Se supone que son cristianos. Pero quito eso, les doy toda la libertad de hablar. Pero sí te voy a pedir un favor. Si vas a hablar, háblame con la Biblia. No nomás me salgas con cuentos. Háblame con la Biblia. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.